Diga cosas divertidas, un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, te largue parar. Cuando te viene la vía, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién sentirá. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Vamos a trabajar para que desde el Congreso se apruebe y esto realmente tenga continuidad en los futuros gobiernos. La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley anoche en una sesión especial la movilidad de la asignación universal y la asignación familiar. Esto tiene como objetivo proteger por medio de una norma legal a los ciudadanos que tienen menores recursos económicos. Me parece que si tenemos cosas para reconocer, sobre todo la asignación universal por hijo, y hay que mantenerla. Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. YPF seguirá manejada por el Estado. Yeah, well, it takes one to know one. What are you doing? Hank! Ever been bitch slapped? I'm gonna kill you, I can swear to God! Or even dirty Deadwood? No! Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Cuando a mí me preguntó La Nación en un reportaje, yo fui el único que dije: el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Ich habe uns gerettet. Ich war das. Wir haben überlebt, nur wegen mir. Das ist jetzt vorbei. Was hast du gesagt? Y el fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. En el caso de aerolíneas, claramente hemos hecho un aprendizaje. No esperen nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Buenas noches. ¿Cuál es el verdadero plan de Mauricio Macri? En unos minutos te lo vamos a mostrar. Tenemos un documento exclusivo hoy en Economía Política, un video en el que sus economistas hablan con algunos de los empresarios más importantes del país y le dicen lo que realmente va a hacer Macri, ¿sí? Ninguna de las cosas que dijo, ni las que dijo antes, ni las que dijo ahora. Va a hacer algunas cosas que ni nos imaginábamos. El PRO es los 90 plus, el PRO es los 90 recargados, el PRO va a hacer mucho más de lo que se animó Menem. Y te lo vamos a mostrar en un video que nadie te mostró, en un video que se filtró y que conseguimos en Economía Política, en el que vas a saber cuál es el verdadero plan económico de Mauricio Macri en unos minutos. Pero, a ver, ¿qué pasó en la semana? Bueno, era obvio. A ver, Mauricio Macri no podía llegar a las elecciones tan alejado de la realidad, con un discurso que seguía a los medios, pero que se alejaba cada vez más de la realidad. No podía llegar a las elecciones diciendo que todo estaba mal, ¿sí? Jaime Durán Barba le dijo: mirá que la presidenta de Scioli cada vez están subiendo más en la consideración pública, no te alejes tanto de ellos. Empezá a decirle que sí a las políticas que aprueba la mayoría de la población y después de decirle que sí, vamos a tratar de diferenciarnos con las formas. Pero eso claramente no le sirvió. Toda la semana Macri habló de los cambios y empezó, la verdad, es que fue criticado por todos los medios. Por los medios que están más cerca del gobierno y por los medios que están en contra del gobierno. Hasta se rieron de Macri, no lo tomaron en serio. Pero a ver,
en realidad cuando se acerca a una elección, la mayoría de los políticos mienten. ¿Por qué? Porque es una cuestión de representatividad, ¿sí? Hay un partido político que representa al 30% de la población, otro 30%, otro un 20%, otro un 10%. Si cada uno dijera la verdad, entonces solamente lo votaría esa porción del electorado. Entonces Macri, que representa a una élite, debía abrir su discurso y decir que representaba más. Entonces empezó a contar todas estas cosas. Pero el tema no es si Macri miente o no miente, porque la mayoría de los políticos mienten. El tema es qué haría Macri, cuál es el plan de Macri. ¿Y qué haría Macri? Lo que haría Macri es volver a abrir las importaciones con aranceles cero. ¿Sabés lo que es un arancel? Un arancel es el impuesto que le cobras al producto importado para que no te invadan los importados, por ejemplo de China, que producen mucho más barato que nosotros. Lo que pasó en los 90, ¿te acordás cuando destruían empresas? ¿O qué haría Macri con los salarios? ¿O qué haría Macri con las jubilaciones? No tenés la menor idea de lo que está pensando para las jubilaciones. Lejísimo de lo que dijo los otros días. Mirá. No votes sin ver el programa de economía política de hoy. El 13 de mayo hubo una reunión reservada. Algunos de los más grandes empresarios le dijeron a Macri, mandame a los que vos considerás que van a ser el riñón de tu equipo económico porque queremos hacerle preguntas. Se hizo en un salón en el que suelen hacer convenciones estos grandes empresarios. Nosotros hace un mes que te venimos diciendo quiénes son los economistas de Macri. ¿Te acordás que te los nombramos? Sí, que además de Melconian estaban trabajando en la Fundación Pensar Kigel, Daniel Mars, Miguel Ángel Broda, José Luis Esper, todos ellos que estaban ahí en la Fundación Pensar y que estaban llevando sus ideas, que algunos trabajaban adentro y otros estaban yendo a reuniones en particular. Lo venimos diciendo hace un mes, lo mostramos todas las semanas. Nunca fue desmentido por el PRO. Es información que tiene mi producción y que tienen los periodistas del portal eldestapeweb.com. Lo que conseguimos ahora es que de esa reunión se filtró un video. Dentro del PRO, en las últimas semanas, hay mucho desacuerdo, hay mucho conflicto, hay mucha gente enojada con Mauricio Macri. Alguno de esos enojados nos hizo llegar este video que puede cambiar las elecciones. Porque la gente que no tenía idea de si Macri estaba a favor de las AFJP o en contra, de si Macri estaba a favor del fútbol para todos o en contra, la gente que dudaba hoy no va a tener ninguna duda de cuál es el plan de Mauricio Macri. Vamos a ir a un pequeñísimo adelanto para que vayas viendo de qué se trata lo que te vamos a mostrar dentro de un rato, cuál es el plan económico de Macri, qué dicen sus principales economistas. Dale. Gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Somos una máquina de decadencia. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Esto es solo una muestra de lo que dijo esta gente con un poquito de humor puesto por la producción, porque si no, sinceramente, es muy pesado. Jamás creímos que se podía ir tan atrás. Jamás pensamos que un partido que tiene alguna posibilidad de llegar al poder estuviera pensando en repetir, no, en profundizar lo que se hizo en los 90. En hacer lo que se está haciendo en algunos países europeos que hace 10 años que están con recesión, con déficit fiscal, que no pueden salir por estas recetas neoliberales recontra ortodoxas, salvajes, radicales. Eso es lo que está en el video que te vamos a mostrar dentro de un rato completo. Esas son las recetas, ese es el plan que los economistas le contaron a estos grandes empresarios. Vas a ver a los empresarios haciéndoles preguntas, queriendo tener más detalle de lo que dijeron. Eso es lo que quiere hacer Macri. Eso es lo que te vamos a mostrar dentro de un rato. A ver, salieron algunos a decir Macri no es la derecha, ¿sí? Hoy vamos a dilucidar si Macri es la derecha o no es la derecha, en todo sentido, en lo social, en lo económico, en cuestiones de género, pero vamos a ver cuando decían que no era la derecha. A ver, así empezamos a desandar ese camino. Dale. Claramente no funciona esta idea de un Macri ideológico, con un programa oculto, etcétera, y nada de eso es cierto. Quisieron construir la caricatura de él neoliberal, derechoso, privatizador, etcétera, etcétera, que no son ciertas. Entonces yo lo que le recomendaría al kirchnerismo es que empecemos a discutir la realidad. A ver, después vamos a llegar a lo económico, ¿no? Pero acá hay una discusión de
si es importante o no es importante las categorías derecha o izquierda. Te han hecho creer, intentan hacerte creer que no es importante, pero en todo el mundo es importante. Si querés te digo de dónde viene. Mirá, después de la Revolución Francesa, ¿sí? en la Asamblea Nacional se reúnen los que hicieron la revolución a favor de la República, a favor del pueblo, y estaba también en la Asamblea la nobleza, los que estaban con el rey, los que pedían incluso que el rey tuviera poder de veto sobre esa nueva república, sobre ese nuevo parlamento. Bueno, la nobleza estaba a la derecha, se sentaban todos a la derecha. Los de la república, los que habían hecho la revolución, se sentaban a la izquierda. Eso fue el 27 de agosto de 1789. Ahí se hizo la primera Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa. Y siguió así siempre. Siempre esa nobleza se fue convirtiendo en los dueños de los países, en el poder económico. Generaron partidos políticos, muchas veces llegaron al poder por intermedio de las armas. Y entonces se le sigue llamando derecha. En España a Aznar se le llama, y él dice, yo soy de derechas. Los republicanos de Estados Unidos dicen, nosotros somos la derecha, orgullosos. Los Tory de Inglaterra dicen, nosotros somos la derecha. En Argentina no te lo cuentan, porque en Argentina, como tenemos un sistema en donde vos tenés que sacar el 50% más uno, nunca llegarían por los votos. En cambio allá en Europa hacen acuerdos parlamentarios y con el 20-25% de los votos llegan al poder. Entonces acá tienen que mentir y tienen que decir que no son de derecha. Pero ser o no ser de derecha significa, si defendés los intereses de la derecha, es decir, de ese 15% de clase alta y media alta, y entonces si defendés esos intereses, va en detrimento del resto. Y algunos indicios para que sepas si es de derecha o no es de derecha. Por ejemplo, ¿con quién se reúne Mauricio Macri? Vamos a verlo. Pasamos al sur del continente. Miembros de la derecha iberoamericana, liderados por el expresidente español José María Aznar, se reunieron en Buenos Aires. La Fundación Española FAES, presidida por Aznar y los argentinas Libertad y Pensar, esta última dirigida por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, organizaron el encuentro desde el miércoles al viernes de esta semana en Buenos Aires. La jornada se concentró en atacar al gobierno del presidente Hugo Chávez y todos los gobiernos cercanos a sus políticos. Lo que el liberalismo ha sostenido siempre es que el Estado, mientras más pequeño es menos corrupto y más eficaz. Ya sabemos que uno de los peores remedios a que puede acudir una sociedad es el estatismo y el intervencionismo. Sobre todo en países como los nuestros. Bueno, como siempre, para mí un honor compartir esta visita con uno de mis escritores predilectos. La verdad que a Mario nos sigo de que era muy chico. Espero que pronto recibamos a Jack nombrado para ese momento presidente de España, el señor Mariano Rajoy. Gracias. Ahora entiendo por qué Macri es tan amigo de Piñera. Y al ser amigo de Piñera es también amigo del neoliberalismo, de la impunidad, del abuso de poder, de la desigualdad. Las amistades no se forjan por simple simpatía entre personalidades, sino por cuestiones ideológicas. Macri jamás se reúne con Dilma Rousseff, con Lula da Silva, con Mujica, con Evo Morales. No, él se reúne con gente de derecha. Él se reúne con gente que defiende los intereses de las clases altas de cada uno de esos países. A ver, en estos días es muy fácil encontrar las contradicciones. Dijo que defiende al Estado y acaba de decir que él va a eliminar 678. Macri, 678 es de una empresa privada. Vos no podés sacarlo. ¿Esa es la libertad que querés para los próximos años? Cerrando programas de televisión. Esto C5N es privado, vos no podés cerrarlo, vos no podés cerrar los medios que no están de acuerdo con lo que vos pensás, ¿sí? Después le dice autoritaria a Cristina Fernández, que vivieron 12 años con un montón de medios, pero mucho más grandes que están en contra, y Macri ya empieza a decir que va a sacar 678. ¿Quién es Macri para sacar 678? ¿Sí? Hay muchas muestras de eso. Mirá, a ver. Dentro de un rato te voy a mostrar el video completo, pero volvé a ver, porque el tema de esta noche es mostrarte el plan económico de Macri. Ese plan que sus principales economistas le contaron a unos empresarios, a los grandes empresarios del país en estos últimos días. Vamos a ver el adelanto de nuevo, por si no lo viste, dale. Gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Somos una máquina de decadencia.
Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Muchísima gente viendo economía política, muchísima gente interesada en saber cuál es la verdad, ¿Qué van a hacer los economistas de Macri con este país si llega Macri a la presidencia? Eso es lo que te vamos a mostrar dentro de un rato. Pero vamos a ver algunas cosas de por qué es importante, si es de derecha o no es de derecha, o qué ideas tiene. Por ejemplo, ¿qué piensa Macri de la salud, de los inmigrantes, de la dictadura, de la represión? Vamos a verlo, dale. Dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar. No podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Mi barrio ya no es el mismo, ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Quiero al barrio como era antes. Saquen a los inmigrantes. 70% de la gente que se atiende en los hospitales de la ciudad no son de la capital. Que crezcan plantas y pinos. No morochos de países vecinos. ¿El extranjero está bien que se atienda acá? ¿En los hospitales públicos? Sin pagar, no. Pagarle a los estatales, Macri Botón le agrega de fondo. Eso me parece ¿Y qué un abuso. hacemos con el que ciudadano boliviano, chileno, peruano? No morochos de países vecinos. Esto no es la derecha, esto es la ultraderecha. Esto es Le Pen en Francia, esto es el Tea Party en Estados Unidos, los que están contra los inmigrantes. Mirá, yo sé que te han llenado mucho la cabeza de eso y que hay muchos prejuicios, pero es fácil de explicar. Un inmigrante es igual que un argentino, es una unidad económica, es un tipo que consume, que paga impuestos y que labura. Cuando consume, genera un empleo. Cuando paga impuestos, genera para pagar el hospital. Es decir, es igual que un argentino. Nosotros necesitamos, somos el 8º territorio del mundo. Necesitamos ser 200 millones para ser una potencia. No necesitamos parar a la gente, necesitamos que entren, necesitamos que vengan. Lo que les molesta es a los que quieren un país para pocos. Y encima, si viene algún inmigrante, quieren que sea rubio y de ojos celestes. Porque Le Pen en Francia no le molestan cuando viene un holandés. Lo que no quiere es que venga un africano. Acá pasa lo mismo. Esta es la peor derecha, la que discrimina. Y esto va en contra de este acuerdo regional que nos fue tan útil a nosotros. Porque si no te interesa el inmigrante, que te interese que estos países con los que nos hemos hermanado son los que nos están comprando la industria, son los que nos estamos desarrollando. Hay otro tape que muestra otra faceta del Macri de derecha. Después vamos a llegar a la economía, que es lo que más te va a interesar. Mirá. Policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. Me impresiona, te juro por Dios que esto es como va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer lo llaman a premios ilegales. O sea que... ¿Pero qué los premios ilegales de qué? Y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza. Denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, porque esto es un hospital público. Acá hay patrimonio histórico y la justicia dijo que no se podía actuar. La actuación de la policía metropolitana es lamentable. Fíjense cómo disparan, Estamos igual las piedras, ahora el gas Pinero. Pero la policía fue a ese lugar solamente a cuidar por la salud y la tranquilidad de aquellos que tenían que hacer el trabajo, tratando de evitar que volviese la violencia. Lo que encontramos de vuelta fue gente con un enorme nivel de violencia que nos terminó en esta situación de una enorme confusión en la cual, como vos describís y yo describí antes, tuvimos todo tipo de víctimas por el suceso.
A ver, la represión es un paradigma de las dictaduras. Macri dice, creo que se llama, no sabe ni cómo se llama lo que hizo la policía, es reprimir. Y se reprime a las mayorías porque obviamente están disconformes. Por eso te dije que la derecha generalmente llega por una dictadura, porque tiene que reprimir. Eso lo tiene absolutamente adentro de su cabeza Macri. El tema de la represión. Otro problema que tiene Macri, que lo pone bien a la derecha, es que no respeta las minorías, que no está de acuerdo con ninguno de los nuevos derechos. Cuando votó en contra del matrimonio igualitario, trataba de excusarse que era una cuestión legal. Mirá lo que opina Macri sobre los homosexuales. Mirá esta nota de página 12, ¿sí? Ahí está. ¿Qué dice Macri sobre los homosexuales? A los porteños no les gustaban sus declaraciones sobre cartoneros, piqueteros u homosexuales, dice la nota. Y ahí abre comillas. Es una enfermedad, dice Mauricio Macri. Repito, Mauricio Macri piensa que la homosexualidad es una enfermedad. El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. Está bien que es más cómodo, se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a... Todo con el mismo tipo. A ver, esta es la peor cara de la derecha. Esta es la peor cara de la derecha. Con tipos como estos todavía no votaría la mujer. Con conservadores como estos todavía tendríamos la esclavitud. Ni hablar del matrimonio igualitario, ni hablar del divorcio. Eso es ser conservador, ¿entendés? Esa es la diferencia con el progresista que quiere que vayamos mejorando como sociedad, que nos vayamos nutriendo, que vayamos evolucionando. Bueno, ser de derecha es que la gente siga viviendo siempre de la misma manera, no solo en lo social, no solo en cuestiones de género, también en cuestiones de distribución del ingreso. Por eso el plan económico de Macri no tiene que ver ni con las cosas que decía Macri hace 3 años, ni con las cosas que decía ahora. Mirá. Yo te vengo mostrando hace un mes, los economistas que trabajan en la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es el lugar donde se están haciendo todos los planes económicos de Mauricio Macri. Vos podés entrar a la web, porque en realidad no tienen tantos secretos, y ver lo que dice la Fundación Pensar sobre algunos de los temas. Mirá, ¿ves? Entrá a la web, Usina de Ideas de PRO. Y ahí nosotros te podemos mostrar, vos después podés andar todo lo que quieras, algunas de las ideas fundamentales del PRO. En la Fundación Pensar, no es cierto que se está de acuerdo con que las jubilaciones sean del Estado. No es cierto que se está de acuerdo con las moratorias. No es cierto que quieran seguir dando 2 aumentos anuales. No piensan así. Y en ese documento, después te vamos a mostrar el video donde te vas a querer morir las cosas que están proponiendo para tu país, para vos, para tus hijos, los economistas de Macri que se lo contaron en una reunión reservada a algunos de los grandes empresarios del país y se filtró el video y nosotros lo tenemos. Pero ahí en la Fundación Pensar, donde podés entrar vos solo en la web, ya tenemos algunas ideas. Míralo, vamos a empezar a ver algunas de las cosas que incluso publica en la web la Fundación Pensar. Ahí está, ¿ves? Proyecciones del sistema previsional 2012-2030. Dejará a una sociedad argentina una pesada carga futura. Es decir, no están de acuerdo. No es cierto que estén de acuerdo con las jubilaciones estatales. Piensan que le dejará a la sociedad una pesada carga. ¿Sabés qué es una pesada carga? ¿Sabés qué es una pesada carga? Pagar impuestos. Porque eso es lo que no quieren los tipos. Cuando los tipos te quieren sacar la asignación universal, las jubilaciones, todas esas cosas, no es solo porque no le gustan, es porque piensan que se pagan con sus impuestos. ¿Sí? Cuando te hablan de un Estado chico, el Estado chico no es solo para que ese Estado no tenga poder sobre ellos, es para no pagar impuestos. Por eso la Fundación Pensar del PRO de Macri piensa eso. Vamos a ver alguna otra cosa, a ver qué más dice sobre el mismo sistema previsional. Es imperioso introducir medidas correctivas y comenzar a desactivar esta verdadera bomba de tiempo previsional y fiscal. Que te quede claro, es mentira lo que dijo el otro día Mauricio Macri de que va a mantener todo igual. Si entras a la web vas a encontrarlo, no hace falta ser un investigador, que el tipo dice que hay que cambiarlo ya mismo, es imprescindible cambiarlo. Lo están diciendo en la misma web, no hace falta ser un investigador. Está claro lo que quiere el PRO, está claro lo que quieren sus economistas. Vamos a seguir viendo qué más dice la Fundación Pensar. En este caso sobre las retenciones. A ver,
proponemos la eliminación de los derechos de exportación de todos los granos y cereales y sus subproductos, de los productos de la economía regionales y de todas las carnes. A ver, por si no entendés qué pasa con las retenciones, ¿sí? Como el precio de los granos está muy alto desde hace unos años, se le pusieron retenciones a los granos. Todo lo que vos consumís, la mayoría de las cosas que vos consumís, vienen de esos granos, ¿sí? El pollo se alimenta de maíz. La carne vacuna y ovina se alimenta también de esos granos, de una mezcla que se hacen con esos granos. Todo lo que consumís, digo, con el trigo se hace el pan, del ganado que se alimenta con esos granos sale la leche y todos los lácteos. Toda la cadena nutricional sale de ahí. Si ellos le sacan las retenciones, entonces el productor del campo cobra más caro, entonces a vos te aumentan los alimentos. Se hizo una cuenta hace poco en la Universidad de Buenos Aires, ¿cuánto aumentarían los alimentos en Argentina si se sacan las retenciones? 47% promedio. Y no solo eso, desfinanciarías al fisco. Entonces, alguna cosa tendría que eliminar Macri. La asignación universal, el plan Progresar, el plan Procrear, no lo sé. Pero vos entrás a la web y él te lo está diciendo, en la Fundación Pensar, que quiere eliminar las retenciones. Eso quiere hacer y cuando veas el video, ni te digo. Ah, el dólar. Nunca habla del dólar, ¿no? A ver qué dice. Mirá, la Fundación Pensar. Se destaca la necesidad de un tipo de cambio real competitiva, con baja inflación y un marco fiscal que sea consistente. A ver, ¿qué quiere decir competitivo alto? Alto. Un tipo de cambio competitivo es un tipo de cambio alto. ¿Cuánto piensa Miguel Ángel Broda que debería valer el dólar? 38 pesos. Hace la cuenta como en 2001. ¿Sabés cuánto subiría? ¿Sabés la inflación que tendríamos? ¿Sabés lo que sería el país con ese dólar? Bueno, eso dice la Fundación Pensar. Pero lo que te vamos a mostrar ahora, hace un mes que te empezamos a decir quiénes son los economistas. Algunos lo mostró. No ha tenido problema en mostrar que Carlos Melconian es su economista. Ha salido con él por ahí Esper, digo, pero está Miguel Ángel Broda, está Daniel Mars, está Miguel Kigel, todo el menemismo, todos los que fueron ministros, viceministros y asesores de Cavallo, de Roque Fernández, están trabajando ahí haciendo el plan de Mauricio Macri. Mirá quién es Miguel Ángel Broda, por ejemplo. Economista liberal vinculado al menemismo, era asesor de Cavallo. Ganó fama de gurú de la mano de Bernardo Neustadt. Predicciones en 2002, vaticinó un dólar a 20 pesos y una inflación de 1100%. ¿Sabés por qué decía eso, Broda? ¿Sabés por qué decía que iba a haber una inflación de 1100%? Porque estaba buscando la profecía autocumplida. Porque quería una hiperinflación para licuar las deudas de las grandes empresas. Porque él no trabaja para vos, él trabaja para las grandes empresas. Y ahora te vamos a mostrar ese video de la reunión del 13 de mayo entre algunos de los empresarios más grandes del país. Los dueños de las empresas más grandes del país pidieron una reunión con los principales economistas de Mauricio Macri. Ellos dieron primero un discurso y después contestaron preguntas. Y solo a estos grandes empresarios se le contó lo que quiere hacer Macri. ¿Sí? Algún diario dijo, hubo una reunión, pero no contó de qué se trataba porque no lo sabía. Porque no dejaron entrar a ningún periodista. Pero alguien lo grabó y se filtró. Y tenemos esa reunión. Miren, por ejemplo, vamos a empezar a mostrarlo. Vamos a empezar a mostrarlo. El video que dice cuál es el plan de Macri, qué es lo que quiere hacer Macri con la Argentina. Miguel Ángel Broda diciéndole a los grandes empresarios argentinos qué quiere hacer Macri. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de una ACV es peor que si hubiera muerto, poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado, la imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma, ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. ¿No te da miedo, Miguel Ángel Broda?
Da miedo, el tipo es un dinosaurio. Y ese tipo puede quedar a cargo de la economía. Él quiere un equipo como el de Cavallo. Más claro, que son los 90 plus, que son los 90 recargados, que vienen por todo, que vienen a gobernar para unos pocos y te están vendiendo con un enorme equipo de propaganda, que vienen a gobernar para vos. Escuchá una parte de lo que decía Carlos Melconian. No tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5,5 más 5,5, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. A ver, nada personal, ¿sí? Son un partido político. Yo lo único que estoy haciendo es mostrártelos. Acabás de escuchar a Carlos Melconian, en representación de Mauricio Macri, diciéndole a los grandes empresarios de la Argentina que no podemos seguirle pagando la jubilación a los que entraron en la moratoria. Hay 3 millones de personas que están en esa situación. Melconian está diciendo no podemos seguir pagándolo. Melconian está diciendo tenemos que eliminar todos los subsidios a la luz, al gas, al transporte, todos los subsidios. Melconian está diciendo tenemos que abrir el cepo, claramente, él lo desmintió, pero ahí lo está diciendo, el 11 de diciembre y liberar el dólar. Esas cosas le están diciendo a los empresarios que van a hacer. Ese es el verdadero plan económico de Macri, contado en secreto a los grandes empresarios. Eso es lo que no te enterás. Y esto, si sale en todos los diarios, debe cambiar las elecciones. Esto si mis colegas, porque esto no lo va a sacar Clarín, La Nación, pero si todas las radios, si todos los que tienen un programa independiente muestran cuál es el plan económico de Macri, no puede ser que votemos al victimario. Estos tipos nos quieren destruir. Mirá, hay un economista que por ahí conocés menos, que es José Luis Espert, vamos a mostrar su ficha, y que está trabajando con Mauricio Macri. Asesor externo de Cavallo en el gobierno de Fernando de la Rúa. Cultor de achicar el Estado y echar empleados públicos. Activo tuitero, llamó hija de puta a Florencia Kirchner. A ver, vamos a, ya que no lo conoces, te podemos mostrar algunos de los tweets de este hombre, del equipo económico de Mauricio Macri, para que veas qué clase de persona es. José Luis Espert. Gracias, Griesa, por poner límites a la barbarie populista. Eso dice José Luis Espert. Bien por Macri, que hasta ahora dice que lo único que hay que hacer con la sentencia Griesa es pagar y punto. Todos los demás son K-Light en esto. La reforma impositiva que habría que hacer es echar a 2 millones de empleados públicos y eliminar y bajar impuestos. A ver si lo entendés. Este es el plan de Macri. Echar, ¿sabés? Cuando vos echás a 2 millones de empleados públicos, porque por ahí te quedaste con gasalla del empleado público. No, estás hablando de maestros, de enfermeros, de médicos, de policías. Esos son los empleados públicos. Esos son los empleados públicos. Esto es lo que quiere hacer Macri. Todos los que discutimos en la semana sobre quiénes son pavadas. Son pavadas. Lo que realmente quiere hacer Macri es lo que se mostró en esta reunión. Poné, Mariano, poné lo que dijo José Luis Espert, dale. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista, esa es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque vos tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger.
El video del equipo económico de Macri contándole a los grandes empresarios qué es lo que van a hacer. A ver, ¿qué dijo Esper? Dijo, abrir las importaciones sin aranceles. ¿Sabés lo que es un arancel? Es un impuesto que vos le cobrás al producto importado para que no te invada, para que no destruya a las empresas argentinas. El arancel cero prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Si vos ponés arancel cero, los chinos, por ejemplo, te invaden y te destruyen la industria, como ya pasó en los 90. Eso es lo primero que quiere hacer. Te anticipo que en los 90 se cerraron 125.000 empresas. Digo, si sos un ingeniero que alguna vez manejaste un taxi y hoy laburás en una fábrica, andá a buscar el registro de conducir profesional, porque la fábrica, con José Luis Esper, la van a cerrar. ¿Sí? Lo segundo que dijo es eliminar las retenciones, que ya te conté, que si vos eliminás retenciones, obviamente suben los alimentos y tenés menos impuestos para dar beneficios sociales. Y además habla de, a ver si lo dijo en este tape, el dólar alto. Volvió a hablar del dólar alto. Te están diciendo claramente que va a haber una devaluación. Eso licúa tus salarios. Esto no son los 90. En los 90 había un payaso y un loco. Estos tipos son profesionales. Estos son los 90 plus. Esto vienen a ser un país no para 40 millones, para 10 millones. Ellos no quieren que los números cierren con la gente adentro. Al contrario, ellos quieren que los números cierren con la gente afuera. Y tienen un plan que a vos te va a parecer, no, pero ¿cómo van a sacarle la jubilación a la gente que lo tiene? ¿Lo están haciendo en Europa? Lo están haciendo desde la caída del muro de Berlín, que se terminó el estado de bienestar, y hace 10 años que los tipos están cayendo, que están con la gente muriéndose de hambre, que están con desalojos, que están con suicidios y siguen haciendo ajustes, porque estos tipos son los que manejan la economía del mundo. Solamente en unos pocos países no estaba sucediendo esto. Y estos tipos están tratando de convencer a la gente de que ellos no son eso. Y ellos son esto que le dicen en una reunión privada a los grandes empresarios. Lo tenemos a Miguel Ángel Broda ahora hablando de otros temas. Dale. Como lo que tenemos que hacer para ser normal es políticamente incorrecto hoy en Argentina. Tenemos que tener muy poco miedo a lo que quede del Frente para Victoria y su camada de militantes. Tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. No inventar nada, discriminen entre quién vota, a quién van a votar si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Mire, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra: fotocopiadora. Fotocopiadora quiere decir hacer lo que hacen todo el resto de los países que están destruyendo las economías con planes neoliberales en manos del poder financiero. Eso quiere fotocopiar, los planes que están destruyendo las economías. Habló de bajar la tasa de interés. Está diciendo, ¿sabés qué está diciendo? Volver a endeudarnos. Volver a 14 años atrás. Mirá. Este gobierno ha cometido muchos errores, ha tenido malos ministros de Economía, como Lustó y Moreno, que vos decís que no fue ministro, sí, fue ministro, porque manejaba las cosas él, ha hecho macanas con el INDEC, ha tenido problemas de corrupción. Ahora, siempre intentó defender los intereses populares, por eso hay más gente incluida. Esta gente lo que quiere es un país para pocos. Ese tipo, que yo siempre digo, nada personal, la gente del PRO, hay un montón de gente macanuda, que a mí me cae muy bien. Broda no. La verdad, ustedes lo ven, ese tipo es un dinosaurio. Es increíble que ese tipo esté formando parte del equipo económico del PRO, pero lo está. Y por eso se reunió con los empresarios. Y por eso dijo las cosas que dijo. Da miedo que esos tipos puedan llegar al poder, pero por esta filtración, por este video que nos llegó, tenemos la posibilidad de saber qué es lo que realmente quiere hacer Macri. Nada más alejado que lo que dijo el otro día en el discurso entre los globos. Nada más alejado. No es todo lo contrario, es mucho más. Es algo que jamás imaginamos que podía volver a Argentina. Tipos que quieren abrir la importación sin aranceles para que nos inunden los importados. Tipos que quieren eliminar las retenciones que hacen subir el precio de los alimentos. Tipos que quieren volver a endeudar el país. Jamás pensé que íbamos a volver a escuchar estas cosas y encima te quieren convencer de que los votes. Pero vamos a seguir viendo
Melconian hablando de los fondos buitres. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Luego, si quiere ser a partir del Mercosur, porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Pero yo te diría, yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, porque es lo único que creemos en el comercio. ¿Ustedes están en conversaciones formales o informales con los holdouts o están esperando hasta el año próximo? No estamos en conversaciones ni formales ni informales, digo institucionalmente desde el PRO, ni vamos a esperar el año próximo, porque el año próximo ya es presidente Macri. Como verán, directamente les preguntan los empresarios al equipo económico, piensan, supongo que Macri va a ser presidente, ¿qué van a hacer con los fondos buitres? Carlos Melconian insiste en que hay que pagarle a los fondos buitres. Carlos Melconian insiste en el libre comercio, en volver a abrirnos, que es lo que nos pasó en los 90 y destruyeron nuestra economía, ¿sí? Insiste en esas recetas. Pero lo que queda para lo último es algo que jamás pensé de que se iba a hablar en Argentina, porque esto sucedió en los 90, pero no se dijo, no se anunció. Claro, esta gente también pensaba que no se iba a decir, que no iba a salir a la luz, que nadie se iba a enterar. Y tiene que ver con tu sueldo, con tu salario. Vos viste que todos los años hay una negociación colectiva, desde hace 12 años, donde se reúne el sindicato de tu sector con la cámara de tu sector. Y todos los años, yo diría menos el año pasado, todos los años los salarios se aumentaron más que la inflación. Todos los años, menos el año pasado, que hubo mucha inflación en Argentina, los salarios se aumentaron más que la inflación. Es decir, todos los años hay una reunión de paritarias que existe, existe en Alemania, existe en la mayoría de los países del mundo, en donde vos negociás al alza, donde vos negociás que cada año vos ganes un poco más, porque se supone que la empresa cada año es más productiva y gana un poco más. Bueno, vamos a ver qué quiere hacer José Luis Espert con las paritarias. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. Viste, vos no sabías si Macri quería fútbol para todos o no quería fútbol para todos. Macri quiere que vos no puedas negociar tu salario todos los años. Macri quiere eliminar las paritarias. Vos te imaginás, el tipo dice que los trabajadores y los empresarios negocien cuando quieran. Sí, andá a tocarle el timbre al empresario para que negocie. Andá a pedirle un aumento de sueldo si no tenés una paritaria. Esa es la única forma de que te aumenten todos los años. Las paritarias son un derecho. Eso quieren sacar. Le dice que es un instrumento fascista. Me recuerda a Mariano por la cucaracha. ¡Fascista! Negociar tu salario. Desde ese lugar, ese es el verdadero PRO. Ese es el verdadero plan económico del PRO. Sacarle las jubilaciones a los tipos que tuvieron la moratoria, que son 3 millones de jubilaciones. Abrir las importaciones para que te inunden con productos importados. Eliminar las retenciones que subirían el precio de los alimentos y le sacarían plata al Estado para poder financiar algunos planes sociales. Eliminar las paritarias. Eliminar las paritarias, que vos no puedas pedir un aumento de sueldo. Y esas cosas existen, y esas cosas han pasado. Mirá, hoy hay más de 2.000 paritarias anuales. En los 90 no llegaban a 100. Las habían sacado, no te lo habían avisado. Estos tipos tampoco te lo van a avisar. Y si este programa no se reproduce por todos lados, no te vas a enterar. Un año te vas a dar cuenta que las paritarias no llegan y no llegan nunca. Y a vos no te aumentaron el sueldo. Entonces vas a empezar a perder poder adquisitivo, como pasaba en los 90.
entonces te vas a hacer más pobre y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a avisar. Porque en las estrategias electorales estas cosas no se dicen. Solamente cuando se filtra un video entre los economistas de un partido y los empresarios, a los que sí hay que decirle la verdad, porque te financian la campaña, vos te podés enterar que estos tipos quieren abolir las paritarias. Tenemos un play más, ¿no? Lo tenemos a Broda diciendo la palabra maldita. Míralo. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Pero el problema más grave que tenemos es diferente. O sea, los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Este es el menemismo plus. Esto es mucho más que menemismo. El menemismo era algo improvisado. No era la derecha en el gobierno. Era un peronista al que lo convencieron que hiciera esas cosas. Al que la empresa Arcor le instaló a su principal economista, Domingo Cavallo, y hacía lo que quería. Esta es la derecha organizada. Esta es la derecha que después de muchos años en los que solo gobernaba con dictaduras o con un dirigente prestado, como fue el menemismo, está participando de una elección con posibilidades de llegar al poder con este tipo de planes. Con este tipo de planes. Ahí dijo la palabra ajuste que esconde Macri. Ahí se lo dijo a los grandes empresarios. Todo esto que te mostramos, este es el verdadero plan económico de Mauricio Macri. Esto es lo que jamás va a decir, ni con idas ni con vueltas. No lo va a decir en televisión, no lo va a decir nunca. Como dijo Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, entonces nunca me hubieran votado. Eso mismo piensa Mauricio Macri. Ninguna de las dos versiones que viste en los últimos meses de Mauricio Macri es la real. La que dicen sus economistas con los empresarios en reuniones secretas, esa es la versión de lo que haría Mauricio Macri. Vamos a